Evangelio de Marcos, capítulo 15. Cada vez mi nostalgia es mayor, no solo porque finalizamos este libro que nos lleva un poco más de 2 años, sino también por el relato tan doloroso, tan impactante, tan fuerte. Tiene que ser uno transformado por el Espíritu Santo para ser sensible a un relato como este, porque vivimos en un mundo donde cada vez naturalizamos más el horror, la maldad. Entonces, aunque les he guiado al Evangelio de Marcos capítulo 15, les pido por favor que no sigan la lectura conmigo, sino que más bien la escuchen con toda atención. Escuchen la lectura. Evangelio de Marcos capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, Jesús le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún con eso respondía, de modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Viendo la multitud, comenzó a pedir que hicieran como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamas rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡crucifíquenlo! Pilato dijo: pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifíquenlo! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reuniendo a toda la compañía, lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle: ¡oh, salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Una de las herramientas o los mecanismos para tener buena comprensión de lectura es que usted pueda en una palabra resumir o describir el relato. Hagamos el ejercicio. ¿Con qué palabra, una sola palabra, usted podría encerrar o describir todo este relato? ¿Alguien? Comenten. Injusticia, dice Carlos. ¿Están de acuerdo? Esa es la palabra que describe fielmente este maldito relato. Suena muy fuerte, ¿no? Decir maldito relato. Sí, porque Él se hizo maldición por nosotros. Sí, maldito relato, porque solo alguien maldito sería clavado en una cruz.
porque solo un maldito, un desprovisto de la gracia divina, podría ser objeto de todo tipo de calumnias y de tramas y llevarlo injustamente a la muerte. También es un bendito relato para nosotros, los que por esa cruenta muerte e injusto juicio hemos sido librados de lo que sí éramos antes de Cristo. Porque ¿qué éramos sin Cristo? Malditos. Anatemas, malditos. Y hoy quiero llamar su atención y recordarnos que aunque suena muy pesada esta introducción, este es un relato de bendición para cada uno de nosotros. Y si usted presta atención, Dios le va a bendecir en esta mañana, le va a hablar, le va a construir, le va a edificar. Mi obligación es guiarlos en este relato y que encontremos de qué se trata. Aunque como este es un estudio bíblico expositivo, los capítulos anteriores nos van explicando, nos van ayudando a comprender. Marcos capítulo 15. Voy a ayudarme. Marcos capítulo 15. Me gusta mucho que tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan dan muchos más detalles, amplían mucho más este relato. Marcos es muy conciso, Marcos da un informe general y por eso me veo ciertamente obligado a recurrir a, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Pero es por esto. El versículo 1 nos dice que muy de mañana las autoridades religiosas, quienes deberían representar, cuidar, proteger todo lo que implica justicia, ellos se confabulan muy de mañana. Marcos dice esto como expresando el sentido de urgencia, la diligencia que hay entre estos líderes religiosos. Recuerdo yo cuando era un niño y mis padres tendrían que hacer diligencias muy importantes, que ellos madrugaban y uno los veía levantarse, organizarse, preparar desayuno y sabíamos que ellos iban a hacer algo que decían los abuelos: vamos a hacer una diligencia. ¿Sí usaban ese término? Mis padres usaban ese término, diligencia. ¿Y qué entendíamos los niños, los hijos por diligencia? Sí. Algo que tendrían que ir a solucionar, que era de mayor importancia, era más allá de la cotidianidad. Claro, el sentido de urgencia, la diligencia, muy de mañana. Y la gente es muy diligente, la gente es muy comprometida, los seres humanos somos muy comprometidos para lo que es importancia. Incluso el perezoso es muy diligente para dar vueltas en su propia cama. Es tan diligente para proteger su estatus que dice: no salgo a la calle porque afuera hay un león y me puede devorar. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, no quedó ninguno de ellos, los defensores de la justicia, que no estuviese ahí en el Sanedrín tomando decisión. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo? Mateo capítulo 27. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Aquí nos va más detalles de la maldad de ellos. Crearon, orquestaron un plan para entregarlo a Pilato porque ellos no tenían autoridad para sentenciar a un hombre a la muerte. Aunque fíjese que de vez en cuando ellos linchaban a una persona, de vez en cuando mataban a alguien, aunque no tenían autoridad para eso.
Hubo una mujer que la sacaron, no sé si de un motel o de algún lugar, desnuda, la tiraron a la calle y le dice, Señor, esta mujer acaba de ser sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿qué hacemos? Cojamos una piedra y matémosla. Eso es uno de los datos de la manera como ellos actuaban. Un dato concreto es cómo le quitan la vida a nuestro hermano Esteban. Ellos no acudieron a las autoridades para pedir juicio. No tenían permiso y sin embargo lo hacían. Pero este caso es mayor, el caso de Jesús es mayor porque saben estas personas, estas autoridades, que muchos del pueblo creen en Jesús, aman a Jesús. Y piensan ellos que podrían dañárseles el plan. Así que buscan legitimizar, buscan que las autoridades legalicen un juicio injusto, como hace la gente de este mundo. Llevan ante los jueces de la república o de los gobiernos, llevan proyectos de ley malos, injustos, crueles, porque si la jurisprudencia, si establece que es legal, es normativo, y como tal, la gente puede hacerlo. Esto dice que dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Yo creo que todos conocemos gente que hace esto. Y son tan malos, son tan caídos, tan fríos de corazón, que Mateo inserta en este relato un apunte de Judas. En el versículo 3 dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Esto es Judas. ¿Y cómo responden ellos? ¿Cómo responde el Sanedrín? ¿Qué nos importa a nosotros? Eso es problema tuyo. Dice, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Estaban ellos absolutamente entregados a cometer un acto de maldad grave. Y esto es parte del mundo caído. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, siempre estamos ahí, hermanos, en medio de una generación que es maligna y perversa. Y eso a veces produce angustia en el creyente, porque por causa de la forma de maldad del mundo, muchas veces los cristianos estamos arrinconados. Se pierde usted de oportunidades. ¿Nota usted cómo obran injustamente? Sí, porque el mundo se mueve a través de los sobornos, de las mentiras, del que sea más pícaro. Abra su Biblia ahora, por favor, en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, nos da luz de esto. Proverbios. Capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas? Pues muchas más. Pero aquí el escritor va a enfocar estas 6 cosas. Y 7 le son abominables. Abominables es despreciable. Abominable es insoportable, abominable se asocia con lo que es nauseabundo y que es imposible de soportar. Versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren apresurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas cosas las aborrece Dios
y son una breve descripción del Sanedrín, quienes diligentemente, apresuradamente, corren buscando que la autoridad civil les permita a ellos sentenciar a Jesús. Vamos a Lucas. También me gusta el detalle de Lucas. En Lucas el relato está en el capítulo 23. Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y de esa manera, Lucas también da detalles de cómo ellos traman, entregan falsos testimonios y ponen a Jesús como si fuese un ilegal, un delincuente. Sí, así lo hacen. Otra vez volvamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Una vez que llevan a Jesús ante Pilato, Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué pregunta Pilato esto? Por la acusación que leemos en Lucas, de cómo ellos dicen en términos generales que Jesús está sublevando contra la autoridad, que representa una amenaza contra Roma. En el Evangelio de Juan está en el capítulo 18, y aquí nos da otro detalle. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué cosa tan penosa, qué hipocresía religiosa tan gravísima. Por un lado, han creado un plan para matar al justo, pero por otro lado no entran a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque dentro de su aparente piedad era contaminarse, entrar a la casa de un gentil. Qué contradicción de valores. Por un lado, quieren matar al justo, pero por otro lado quieren cumplir la ley. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿qué acusaciones traen contra este hombre? ¿Cómo responden ellos? Con ira: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Cuál es el argumento de ellos? No necesitamos darte detalles. Si te lo hemos traído es porque es un malhechor y ya. Como queriendo evitarse en ellos, ¿qué? Un justo juicio. Como queriendo evitarse en ellos entregar evidencias, porque efectivamente no las tienen. Es interesante que todos los evangelios están cargados de detalles para que a todo el mundo, en todos los tiempos, le quede constancia esto, que es un juicio injusto, que es una trama de pecadores. ¿Cómo responde Jesús? Él le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Aquí en Marcos es llano, pero en otro evangelio él le dice, le interroga, le contrainterroga a Jesús. ¿Lo dices por tu propia apreciación, tu propia conciencia, o porque te lo han dicho? Es hermoso que Jesús, aún unas horas de morir, Jesús está tratando de llegar al corazón de los hombres, tratando de llegar al corazón de Pilato. El Evangelio de Juan es el que nos relata esta parte. Juan, y es en el capítulo 18.
¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Ya imagínese que Jesús está golpeado, que Jesús está maltratado. Pero lo interesante es que aquí todos le acusan de mentiras y Jesús calla. Jesús no responde frente a falsas acusaciones, pero cuando le interrogan acerca de quién es Él, ahí es el lugar donde Él responde. Estaba incómodo Pilato porque no es natural que no se defienda, y Él no se defiende, cumpliéndose así la profecía de Isaías 53:7, que Él, sufriendo, dolido, cayó. Pero es en esta pregunta donde Él siempre responde. Y me gusta que Juan nos deja este detalle, que Jesús le contrainterroga y le pregunta al corazón de Pilato, tú me preguntas si soy rey, ¿estás interesado en mí? ¿Vienes a mí por tu propia cuenta? ¿Hay algún interés en ti? ¿O es porque alguien te ha contado? ¿Es porque ellos han hecho acusaciones de mí? A lo cual en el Evangelio de Juan nos dice que Pilato se incomoda y le hace otra pregunta, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y la respuesta de Jesús es para nosotros muy importante. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso es muy importante, hermanos, porque este texto es una mezcla de dos realidades. El mundo caído que aborrece a Cristo Dios, y el reino de los cielos. En este relato, en una exposición muy cruel, Cristo. Y lo he dicho y los he tratado de persuadir cada domingo, hermanos. No amen al mundo ni las cosas de este mundo. El que ama a este mundo se hace enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Este mundo que es humanamente muy atractivo, atrapa al necio, atrapa al distraído, atrapa al creyente que mira hacia Sodoma y Gomorra y se deslumbra. Y a veces nos pareciera ver como estatuas de sal, gente que Dios ha querido arrancar de una sociedad vil, y como que Dios les está llamando, les está salvando, pero muy a menudo miran hacia atrás como recordando la vieja vida, la vieja naturaleza. Y Jesús le dice a este hombre de autoridad, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y esto es un mensaje para todos los creyentes. Nosotros somos parte de un reino que es inconmovible, indestructible, pero no es el reino de este mundo. Estoy de acuerdo con que debemos tener buenas elecciones, buenas votaciones y que debemos procurar que nos gobiernen hombres morales. Pero el trabajo de la iglesia, el esfuerzo de la comunidad cristiana y del púlpito no es procurar esfuerzos políticos, ni tampoco sociales, porque no hay nada que hagamos para este mundo y que lo sane, excepto el reino de los cielos cuando entra y hace parte a un hombre de ese reino. Solo cuando Cristo salva a una persona, solo cuando el Espíritu Santo transforma la vida de alguien es que en realidad es libre. Pero no nos equivoquemos, cuando hablen de paz, solo aumentarán guerras. Cuando presenten buenos candidatos, solo habrá una sensación de fraude, una sensación o una frustración, porque no podemos creer
que este mundo lo van a reparar hombres. Es la manera como Jesús le responde que Él es rey, que efectivamente Pilato responde que Él es rey, pero el reino es un reino verdadero. Esto que vivimos aquí es una simulación errada, cruel, equivocada de lo que es el verdadero reino. Por eso ustedes, hermanos, y yo debemos sentirnos siempre seguros, gozosos, tranquilos en su trabajo, en la universidad, en la calle, en su barrio. Usted debe sentirse pleno, satisfecho y de buena manera orgulloso de que es parte del reino de los cielos. Porque es que esto es extraño. Las personas de este mundo van caminando y haciendo males y se sienten muy orgullosos. ¿Y cómo va el cristiano? De capa caída, apenado, avergonzado. La gente que no teme a Dios hacen cosas incluso excelentes y son engañosas. Y los cristianos van de capa caída. Y a veces no se comunican testimonialmente como creyentes. No queremos incomodar a la gente, no queremos molestar a la gente, y ellos sí lo pueden hacer con usted. Debería usted pegar esa afirmación de Jesús en su corazón hoy: mi reino no es de este mundo. Eso lo digo a mi hija Grace y a Jacobo. Grace en la universidad, Jacobo en el colegio. Ese no es su mundo. Los profesores de la universidad no son su autoridad moral, ni tampoco las estadísticas representan la verdad. No. Y si algo vemos en este texto, es que la voz del pueblo nunca es la voz de Dios. Los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Así que Pilato insiste. Estamos ya otra vez en Marcos capítulo 15, versículo 4. Él interroga a Jesús como queriendo que Jesús entre a su defensa. ¿No respondes nada? Mira cómo te acusan. Y Jesús calla. Y ese silencio de Jesús es maravilloso, porque ese silencio de Jesús hace retumbar fuertemente las profecías en el Antiguo Testamento, declarando en ese silencio que efectivamente Él es el Cordero de Dios. Así que usted y yo que hemos creído en Cristo no tenemos una fe inútil. La fe que es en Cristo Jesús no es una idea psicológica para alentarnos. Jamás. La fe que tenemos es la verdad, y la verdad es Cristo. Es luego lo que Pilato le pregunta a Jesús, porque Jesús dice: y he venido para declarar la verdad. Y él dice: ¿qué es la verdad? Entran en conversaciones profundas y filosóficas. ¿Qué es la verdad? Los hombres brillantes, los filósofos históricos y los que hay hoy no han podido resolver eso, y Jesús lo resuelve. Él es la verdad, y la verdad absoluta. Él es la verdad absoluta. Él es la verdad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Dónde dice eso? 53. Isaías 53, 7. No abrió su boca, ¿por qué? ¿Porque estaba satisfecho? ¿Porque la iba logrando? No. Angustiado estaba Jesús. Angustiado. Y sé que todos los adultos que estamos aquí hemos experimentado la angustia, pero no como Jesús. Sin embargo, las angustias son demoledoras, hermanos. Y cuando estamos angustiados, incluso podríamos perder la capacidad de pensar apropiadamente. Gente llevados por la angustia se han entregado a decisiones muy erradas.
Por eso es que la palabra de Dios es nuestro refugio en la angustia. Tiene que ser el Señor, porque la angustia puede ser la peor compañía, la más mala de todas las consejeras. En un momento como ese podemos nosotros fracasar. Pero angustiado y afligido él no abrió su boca, no la abrió, no era necesario. Él iba como cordero de Dios, como cordero al matadero. Así que esto causa en este juez como conmoción interna, porque él percibe que este hombre que está ahí maniatado es justo, pero es un justo que no se defiende. Pilato quedó muy extrañado, acostumbrado él a los alegatos, a que los reos se defendían, y yo me imagino cuando cogen a Barrabás y a toda la gavilla de delincuentes que eran sus amigos, y ellos defendiéndose, ¿no? Defendiéndose, diciendo, no, nosotros sí robamos, nosotros sí matamos, pero era haciendo justicia social. Nosotros sí destruimos allá, pero es que nosotros era robando para llevar la comida a la casa. Nosotros sí estábamos haciendo mal, pero es porque el gobierno no nos da lo que necesitamos, es porque nosotros podemos defendernos. A eso estaría acostumbrado Pilato, como estamos nosotros acostumbrados en este país, que de vez en cuando se levantan grupos, destruyen lugares, dañan cosas, pintan, destrozan todo y dicen que es en la defensa, en su derecho de protesta. Pero no sucede con Jesús y Pilato queda extrañado. Sí, él queda extrañado, porque este justo no se defiende. Versículo 6. En el día de la fiesta le solían soltar un preso. Sé que en los Estados Unidos, cuando un gobernante termina, él usa una figura que se llama indulto, o también le llaman amnistía. ¿Recuerdan eso? En los Estados Unidos. Entonces el presidente llega y según como quiere él, como considera apropiado, entonces absuelve a alguien incluso que esté condenado. Y esas personas salen campantes como si más. Eso es un indulto. Y así hacía Roma. Así hacía Roma. En la fiesta de la Pascua le provocan un indulto. Y entonces este Pilato, que es muy astuto, acostumbrado a lidiar con delincuentes, pues dice, pues veo que este hombre es justo, pero yo tengo uno que es repudiable, voy a tratar de salvar a este justo. Muy seguramente, si pongo a este Jesús, que lo tienen aquí por envidia, y pongo al lado a Barrabás, que es un homicida, pues la gente va entre lo malo y lo bueno, pues hasta ahí les llega la envidia. ¿Qué queréis que os haga? ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Aquí está Barrabás. Es repudiable para ustedes. Sí. Viendo la multitud, comenzó a pedir que se usara esa figura del indulto. Versículo 9. Pilato les respondió diciendo, ¿qué queréis que os suelte al rey de los judíos? No se equivoque Pilato, no están pidiendo indulto para Jesús. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le dieran indulto ¿a quién? Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Cuál es el alcance de su envidia, de su ira con este hombre? Con este carpintero, este hombre de vida común. ¿Qué es lo que ustedes quieren que suceda?
Versículo 13, y ellos volvieron a gritar. Aquí gritar es presión, presión colectiva. No es lo mismo que una persona con una actitud cortés, respetuosa, diga, bueno, consideramos que este Jesús es una persona que está afectando el bienestar comunitario, pensamos que él no debe vivir. En esos términos no podrían hablar, sino que hacen como siempre suelen, y es crear una tensión que amedrante, que amenace, que la sociedad civil se sienta como en riesgo. Ellos volvieron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más. ¿Qué gritaban? Nunca como ustedes lo están diciendo. Nunca. Con la adrenalina de una persona que odia, que no quiere que él viva. Así gritaban y reiteraban que crucificaran al Hijo de Dios. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Y aquí es donde vemos entonces cómo las autoridades, cómo la jurisprudencia, cómo aquellos que deben salvaguardar el justo juicio, se ponen de acuerdo con la gente, quieren estar de acuerdo y caer bien con la gente, satisfacer los deseos del pueblo, porque ellos dicen que el pueblo es ¿qué? La voz de Dios. El pueblo no es la voz de Dios. Nunca lo ha sido. El pueblo no es la voz de Dios. El pueblo es la voz de sus propios deseos, de sus propias inclinaciones, que como dice las Escrituras son de continuo al mal. Si hicieran este ejercicio en estos lugares donde han drenado las tierras y que han dañado la vegetación y donde los científicos dicen aquí pasarán 200, 300 años para recuperar esto y lo dejaran quieto, en 20, 30 años, eso se recuperaría. Solo si no entrara un hombre ahí. La maldad está donde estamos los hombres, pero si usted no tiene hombres en lugares, todo es armónico. Y las selvas eran lugares tranquilos, armónicos, hasta cuando llegan los hombres ahí. Empiezan a destruirlo todo, a dañarlo todo, a matarse entre ellos. Crucifíquenlo. Y Pilato, quien es la única esperanza, Pilato es la única esperanza de justicia, de esa balanza. ¿Recuerda el signo? Una bella mujer. ¿Cómo tiene los ojos? Vendados. ¿Por qué los tiene vendados? Porque sus manos son una balanza y ella representa lo justo, sin ambigüedad, sin soborno. Y ella está ahí y no debe mirar a un lado ni a otro, debe obrar con justicia. Pero vemos que ese bello signo en Pilato se ha desvirtuado. Parece que se le ha caído la venda y ahora observa al pueblo y quiere que ellos estén plácidos, satisfechos. Y esto es una conducta pecaminosa que no solo se ve en las esferas de poder, de gobierno, sino en los hogares, en las familias, en los barrios, en los negocios, en cada uno de nosotros. Aquí hay un delito moral grave y es no responder conforme a lo que es justo. Dios aborrece eso. Cada vez que una persona actúa fraudulentamente, cada vez que engañamos, cada vez que mentimos, cada vez que hacemos algo que parece piadoso, pero es engañoso.
o cada vez que queremos satisfacer o no entrar en conflicto con la gente. La gente a veces son nuestros propios familiares, no queremos entrar en conflicto. Entonces vamos a usar textos de la Biblia como que a paz nos llamó a Dios, vamos a ser prudentes, vamos a evitar el conflicto, pero yo creo que es imposible que un creyente pueda mantener siempre la calma con todos. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, entonces soltó a Barrabás. Soltó a Barrabás. ¿Será que esto es un caso histórico? Esto no suele suceder, ¿no? Que suelten a los pillos, que les den amnistía a los malos. ¿Esto no suele suceder? ¿O sí? Todo el tiempo, todos los días, en algún rincón de la tierra, un juez está absolviendo a gente muy peligrosa. Y las víctimas quedan con una sensación de mucho dolor, ira. Porque para darle amnistía a una persona que ha sido muy mala, ¿qué tiene que hacer también el juez? Garantizarle protección. Porque sabe el juez que ha cometido tantos horrores que como Caín, donde quiera que vaya, alguien querrá quitarle la vida. Pero eso es el intento del hombre ser amoroso como solo puede ser Dios, de ser bondadoso como solo puede ser Dios. Porque quiero decirle esto, el Evangelio de Jesucristo consiste en que Él ha salvado a gente mala, que nunca nos repararíamos. El Evangelio de Jesucristo es esto, que el justo muere por los injustos, y todos nosotros, como lo leímos el domingo pasado, no buscamos a Dios, y ninguno es justo, ni aún uno. Pero ese intento de absolver a los malos nunca va a funcionar en la ley de los hombres, porque destruye a los que son víctimas. Solo Dios puede tomar a alguien malo, pero Dios tiene que transformarlo. No es solo justificarlo, tiene que transformarlo, hacerlo una nueva criatura. Ese es el problema de las justicias humanas con las amnistías, que lo justifica pero no lo puede transformar. ¿Y qué va a hacer la persona en su estado de libertad? Naturalmente continuar con sus formas. Este es un relato muy cruel contra Jesús. Ahora lo entregan y los soldados les parecía muy divertido torturar a los reos. Dice el versículo 16. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Imagínense, una cantidad de soldados expertos en producir dolor. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de tejida de espinas. Púrpura es eso, color de los mantos, de las prendas de los reyes. ¿Lo vistieron como qué? Lo golpeaban con una caña, lo escupían y después de rodillas le hacían reverencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ha escuchado usted el concepto de parodia? Las parodias. Una parodia es una puesta en escena donde toman ya sea un evento, una persona o un programa y lo replican, pero con chiste y burla.
esto que tal vez usted ha visto recientemente en los medios de comunicación para pasar un buen rato riéndose, esto es lo que hacen con Jesús. Hacen una parodia. Los soldados lo llevaron dentro del atrio, reunieron toda la compañía, armaron un circo y entonces vistieron al personaje central. ¿De qué lo vistieron? De rey. Le pusieron una corona, la corona es del rey. Pero en este caso, la parodia, vestida de espinas. Es una corona, pero es un arma cruel, es un arma para tortura. Hay una mezcla de burla y hay una muestra cruel, de sanguinaria. Y comenzaron a saludarle. ¿Cómo? Se arrodillaban. Salve, rey. Como se tenía que hacer con el rey. Lo hacían. ¿Me parece ver a niños, adolescentes jugando con el mal? No. Veo a hombres adultos, que intencionalmente están menoscabando. Es una tortura física, es una tortura psicológica de Jesús. ¿Y la caña qué era? El cetro de un rey. ¿Y qué hacen con el cetro? Se lo ponen, luego se lo quitan y penetran las espinas de la corona golpeándolo con el cetro. ¡Qué dolor tan terrible! Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan lo dicen, pero Jesús aquí está gritando y llorando de dolor. No lo dicen. Pero no hay probabilidad de que Jesús ahí esté en silencio. Jesús está llorando como un niño que no puede defenderse, maniatado. Está llorando mientras lo están torturando y gritando. Me imagino la escena tan terrible del dolor de Jesús, y Jesús diciendo: Padre, no les tengas en cuenta lo que hacen, como sucedió con Esteban. Pero estos hombres se divierten en esa escena de tal crueldad. Lo golpeaban con la cabeza con la caña, lo escupían y después de rodillas le hacían reverencia. Y después de que se cansaron y les dolía las costillas de tanto reírse y burlarse, las manos de tanto golpear a Jesús, y el suelo vuelto sangre, un charco de sangre, entonces, después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, desmontaron otra vez la parodia, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Si yo dejo la disertación hasta aquí, hermanos, a mí me queda una sensación de mucha tristeza, me dan unas ganas de llorar, hermanos. Me da dolor, pues yo tengo la capacidad de imaginarme, yo me imagino esa escena. Y es terrible ver al Hijo de Dios que nunca hizo maldad, a todos les hacía bien, de todos tenía misericordia, nunca levantó una mano ni profirió palabras de maldad contra nadie, llorando ahí mientras se desangraba, y estos tipos como si estuviesen drogados, toteados de la risa. ¿Qué nos queda a nosotros? Vamos todos a Salmos, capítulo 1. Y este es nuestro desafío. El desafío para nosotros frente a este relato tan cruel nos lo entrega el salmista. Y nos desafía a la vez que nos alienta. Nos desafía a la vez que nos muestra el camino. Por eso el Salmo 1 deberíamos todos saberlo de memoria. Salmo capítulo 1. Feliz, dichoso. Bienaventurado el varón
En primer lugar, Cristo. En segundo lugar, ponga su nombre. Que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, esto es burladores, se ha sentado, sino que en la palabra fiel de Dios, en la Escritura, en el Evangelio, en la Biblia, en la meditación seria, respetuosa y constante, en la ley de Jehová está su placer, su delicia, su propósito, su énfasis, el sentido de su vida, su prioridad. Ahí está su deleite y en ella medita permanentemente, de día y de noche. Usted, quien vive conforme a esta manera de Cristo, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si usted se identifica con Cristo y ha aborrecido este mundo y se ha determinado a vivir para Él, usted es bienaventurado. Y todo lo que haga en su vida tiene sentido. Pero los que no, tengo que decirles esto, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Para esta gente les queda es esto. Versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Ellos no tienen ninguna parte, ni lugar, privilegio, honor, ni misericordia de Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra donde mora la justicia. Ellos no van a juzgar a nadie, ni ellos van a tener privilegios de nadie. Ellos solo experimentarán el justo juicio de Dios. Que nadie diga que no existe el infierno porque la gente es buena, y como la gente es buena, ¿cómo puede haber un infierno? El infierno no es un lugar malo, el infierno es un lugar de honesta justicia, de verdadera justicia, donde cada quien ha recibido lo que se merece y lo que a bien ha procurado en esta vida. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjese, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce su camino, hermano, que usted procura con diligencia presentarse delante de Dios. El Señor lo conoce a usted. Jesús dice, yo conozco mis ovejas, ellas oyen mi voz y me siguen. El Señor conoce a los suyos y por eso esto nos debe alentar, nos debe llenar de certeza y por supuesto, frente al mundo, respeto con las personas, pero de ninguna manera convención, de ninguna manera alianza, de ninguna manera yugo con el impío. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es la senda? El propósito, los planes de ellos. En el año 70, esto es historia, los judíos fueron desterrados, masacrados, destruidos de una manera tan aterradora. Los historiadores hablan de eso y es terrible y uno dice, pero ¿cómo? Gritaban diciendo, y Marcos nos lo dice, pero les pido que lean este mismo relato en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sabe qué dijo la gente a Pilato? Crucifíquenlo. Y si le parece injusto, pues que su sangre recaiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y eso pasó. Al día de hoy no se han podido levantar. Y me temo yo que según la hermenéutica bíblica, la exégesis, no se podrán levantar, a no ser que cada judío de manera independiente mire a Cristo,
Mire al Cordero de Dios y entregue su vida a Él. ¿Cómo es que un padre de familia puede venderse por monedas y decir, pues si esto es injusto, que lo paguen mis hijos, que lo pague yo, convencidos que nada malo les iba a pasar? ¿Cómo puede el hombre creer que Dios puede ser burlado? ¿Cómo pueden pensar eso? Pero recuerde, a nosotros nos queda esta bienaventuranza. ¿Lo podemos decir de memoria o no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y en su ley de día. ¿Qué pasará a ese creyente? Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. No así con los malos que son como el tamo. ¿Qué más? Que arrebata el. Por tanto, de ahí la importancia que usted lea la Biblia, medite y que la haga su filosofía de vida. Cuando usted tenga que pensar cómo sobrellevar las injusticias del mundo, usted puede levantar sus manos y orar con el Salmo 1 y notar cómo el Espíritu Santo le afirma, le fortalece. Precioso Padre, te doy muchas gracias. Yo mismo soy consciente que al tratar el tema de esta manera, yo me arriesgo a tener enemigos, a que gente me asuste o me agreda. Pero sería una canallada que tratemos de agradar a la gente y de ser suavecitos cuando el impío es tan cruel y tan malo contra Cristo mismo. Porque si fuera contra nosotros, vaya y venga. No tememos al que mata el cuerpo cuando nuestra alma es inmortal, pero es contra Cristo, que no hizo nada malo. A todos procuró el bien, a lo suyo vino. Sosténnos, Señor, en tu palabra. Y que no seamos cobardes los creyentes. Y esto de no ser cobardes implica también ser creyentes amorosos, respetuosos, para que podamos dar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Hoy oro, Padre, para que fortalezcas al hermano afligido, al hermano que tiene ira en su corazón porque ha experimentado injusticia por parte de los hombres y no se ha sentido protegido. Hoy te pido, Señor, que ayudes y que se sienta el creyente bienaventurado y que nos permitas ser la iglesia que tú deseas, el pueblo que tú anhelas, porque la iglesia es la esperanza para este mundo. Ningún gobierno, ningún decreto de ley, ninguna asociación, ningún tratado, nada de lo que hagan los hombres, nada de lo que hagan los hombres sin ti, nada va a traer la paz. Tú lo dijiste, Jesús, separado de mí, nada podréis hacer. Pero nosotros sabemos cómo es que entra la paz al corazón del hombre. Porque tú, Jesucristo, dijiste, yo soy la paz. Tú eres la paz, Jesús. En ti estamos, Señor. Agradecemos que nos permitas vivir esta semana para tu gloria y que este mensaje haya edificado profundamente nuestras vidas, afirmado nuestra fe y a todos los que la puedan escuchar, Señor. Te adoramos en esta mañana. Cristo Jesús. Amén. Somos la vid, la iglesia que Dios desea.
una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.